bien digo, el 21 de agosto es feriado, tenemos el 28 de agosto y el 4 de septiembre. La semana que va desde el lunes 11 de septiembre al sábado 16 hay exámenes finales. En esa semana no tenemos nada, ¿sí? ¿De acuerdo? Esa semana de finales no hay ninguna actividad, ni teóricos ni trabajos prácticos. Después tenemos una actividad más y el parcial el 25 de septiembre. ¿De acuerdo? Lo que sí quiero coordinar con ustedes, vi algunas respuestas de ok para las 19:30, pero no quiero que interfiera con ninguna actividad docente de otras asignaturas. ¿Qué posibilidad hay de un cambio de horario? Si es que puede ser un poquito más tarde, porque hoy no tenemos clase, pero los lunes tenemos visualización de rayos. Y ¿Hasta qué hora? salimos, sí. Hasta las 8, profe. Sí, más o menos hasta las 8, 7:30, 8 menos cuarto a veces, pero ¿Y a qué Profe. hora inician esa actividad, chicos? 6 de la tarde. 6 de la tarde. Bien. ¿Y tendrían Profe, ustedes yo tengo otra duda inconveniente también. a las 17 horas Es la que hay otro actividad? grupo antes. Estamos Ah, divididos en dos grupos, estamos en el mismo día. bien. Profe, O sea también que tenemos prácticas con la profe Verónica Vega a las 7 de la tarde, los lunes. tienen los lunes, que van a tener el próximo lunes. Claro. O sea que no podríamos movernos de este horario. ¿A qué hora tienen con la profe Verónica? ¿Los lunes a qué hora? A las 7, 7:15 más o menos. ¿Tienen una hora o más de una hora? Porque ya se les Sí, va a hacer una muy hora, tarde. 45 minutos más o menos. Ella les da virtual, creo. ¿Puede Sí, ser? sí, porque no conseguía aula, pero dijo que iba a tratar de conseguir, pero bueno, no sé en qué habrá quedado. La otra sería nosotros las 20 horas, si es que ustedes tienen algún inconveniente, al menos en lo que sería agosto y septiembre, ¿sí? Y en octubre ya volveríamos a las 15. Díganme si estarían de acuerdo. Sí, Necesito, profe, Sí, no tengo 20, pues, 20. 20, 30 me parece bien. Cosa que entonces, si hay alumnos que no puedan llegar, yo siempre les doy tolerancia, o sea, no voy a seguir admitiendo, sino cuando yo inicio siempre pongo un coanfitrión de los que ya están conectados, pido voluntarios, entonces yo empiezo a exponer, empiezo con la clase, las preguntas que ustedes me van haciendo y otra de sus compañeros los va admitiendo. Yo no tengo ningún inconveniente en poner coanfitrión. Entonces, para ir coordinando, 20 horas el próximo lunes, ¿les parece? O 20:15, díganme ustedes. Chicos. Sí, profe, yo no tengo drama. Mientras la profe termine hasta ese horario, la profe Bueno, Verónica. pongamos 20:15. Pongamos 20:15, ¿les parece? Bien. ¿Dos? Entonces, 20:15 lo que sería de agosto y septiembre. Es más, podríamos ver después, coordinar el horario del parcial. Si quieren, lo dejamos a las 20 horas al parcial también, el lunes que corresponda, que es el 25 de septiembre, y después el último, que es en noviembre. El horario de parcial ya nos ponemos de acuerdo porque sigue siendo en la plataforma por el campus virtual. ¿De acuerdo? Necesito que me respondan Sí, porque profe. tengo... Sí, profe. Bueno, entonces 20:15, sí, nos encontramos el próximo, bien, Araceli, gracias, ok, 20:15. Les comento, los temas que van para el tercer parcial serían sistema nervioso y órganos de los sentidos. Esos temas vamos a desarrollar para el tercer parcial. Y queda para el cuarto parcial el trabajo que va a ser en grupos. Por eso, como vi que están muy entusiasmados por armar los grupos, ¿sí? Eso quiero dejarles tranquilidad. Durante octubre va a ser la exposición y desarrollo de los grupos de ustedes, ¿sí? Y esto justamente lo hacemos así para que tengan tiempo de conocerse, tiempo de ir buscando material. Ya más adelante vamos a hacer el sorteo de los grupos, porque ¿qué nos interesa? Que ustedes cursen bien hasta el tercer parcial, ¿de acuerdo? El tercer parcial, para los que recién ingresan, es el 25 de septiembre, ¿sí? Y a partir de octubre van a tener este desarrollo de actividad oral,
pero es para que ustedes agarren, digamos, seguridad, dominio del vocabulario técnico de fisiología, porque la evaluación del examen final es oral. Entonces nosotros en el cursado tenemos que permitirles a ustedes afianzar esta modalidad, no solamente la escritura, sino la participación y la expresión, porque el día de mañana como profesionales, ustedes van a tratar con pacientes. Yo puedo ser una paciente de ustedes, de cualquiera de ustedes el día de mañana, cuando sean profesionales, y tienen que mostrarse seguros cuando indican las posiciones, digamos, en la técnica radiológica, la amabilidad, la cordialidad, que eso es una fortaleza en el profesional del equipo de salud. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, siempre en el transcurso de la asignatura fisiología, damos esta oportunidad para que los estudiantes tengan seguridad, dominio del lenguaje técnico de fisiología, donde hay mucha terminología que es común a todos los equipos y profesionales de salud. Cuando hablamos de disnea, taquicardia, bradicardia, arritmia, qué sé yo, cólicos, estornudos, tos, son palabras comunes a todos los profesionales de salud. Y ustedes tienen también, ¿sí?, que familiarizarse con ellas y mostrarse seguros, que ese es el ítem y el objetivo de nosotros en la evaluación oral que hacemos de esta asignatura. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Ninguna duda? Bueno, la clase de hoy empezamos con órganos con sistema nervioso, ¿sí? El PowerPoint les voy a subir, como recién van a tener actividad práctica la próxima semana, ¿sí? En el transcurso de mañana en el campus recién van a tener el PowerPoint que corresponde. ¿De acuerdo? Chicos, ¿está alguno conectado? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Esto es para calmar la ansiedad de algunos porque entran al campus y me preguntan, no está la clase, no está la clase. Este tema recién van a ser ustedes evaluados en el trabajo práctico de la próxima semana. Recuerden que van una semana posterior. O sea que la semana próxima, martes, les voy a subir el Power, ¿sí? Para que ya vayan teniendo material para preparar lo mismo que las preguntas, para que ya vayan adelantando el estudio para la semana que viene. Bueno, y es así que empezamos con sistema nervioso. El sistema nervioso del ser humano es muy complejo y permite justamente la articulación con el sistema endocrino, permite la articulación con el sistema respiratorio, con el sistema circulatorio. Recuerden que cuando hablábamos y estudiábamos otros sistemas, hablábamos de la protección del cerebro, porque allí se encuentran justamente centros que coordinan el tono, que regulan la frecuencia de otros sistemas y aparatos. Entonces, cuando vamos a hablar del sistema nervioso central y sus funciones, tenemos que tener en cuenta, ¿esto vieron por simple pregunta? ¿Esto ya vieron en Anatomía 2? ¿Ya estudiaron sistema nervioso? Sí. Ah, qué bueno. Es una gran noticia porque me permite a mí poder estar más, sin tener que preocuparme mucho por la terminología y el conocimiento de ustedes en anatomía. Y órganos de los sentidos, ¿ya vieron? Ojos, oídos. ¿Vieron eso también o todavía no? No le entendí, profe, qué preguntó, perdón. El año Órgano pasado, profe, habíamos visto algo de órganos. No, este año todavía no. El año pasado, vimos. En el Anato año 1, cuando, junto con sistema nervioso, dieron un poco de órganos de los sentidos. Entonces vamos Sí, a afianzar. vimos generalidades de órganos de los sentidos. Perfecto. Entonces esto me permite a mí saber y a los docentes qué tenemos que profundizar y cuánto poder acompañarlos en la formación. Bueno, les decía que una parte integrante de este sistema nervioso que es muy complejo es la corteza cerebral. La corteza cerebral justamente cubre toda la superficie, como la corteza de un árbol, que cubre toda la superficie. En este caso es el cerebro, ¿sí? Y por lo tanto rige todas las funciones superiores, funciones de las que somos conscientes, porque ustedes ya
ya saben reconocer lo que es estar consciente de lo que decimos, hacemos, decimos, ¿sí? De todo esto se encarga la corteza cerebral. Y así tenemos, por ejemplo, incluida la percepción sensorial con los 5 sentidos que más adelante vamos a desarrollar, ¿sí? El sentido del olfato, del gusto, del oído, el sentido táctil, el sentido de la visión, ¿sí? Esta corteza también nos permite los movimientos voluntarios, lo que estoy yo haciendo ahora, todos mis gestos para poder expresarme y que podamos comunicarnos a través de esta instancia. El lenguaje, las emociones, ¿sí? Los pensamientos. Yo soy una persona que siempre estoy reforzando pensamientos positivos y los invito a que en el transcurso, no solamente de fisiología, sino en el transcurso de la vida, refuercen pensamientos positivos, ¿sí? Esto genera una sensación de bienestar en el individuo, entonces poder a través de la corteza, ¿sí? También estructurar estos pensamientos, esto es parte de esta función. Después tenemos lo que se denomina cerebelo. El cerebelo está en la porción posterior y sobre todo es el centro de la coordinación. Es lo que integra, por ejemplo, la información que recibimos de los 5 sentidos que les comentaba hace rato y la información cerebral. A través de los órganos de los sentidos, la vista, puedo saber si estoy caminando sobre un tronco o sobre una vereda de 2 metros de ancho, ¿sí? Participa en todo, como les decía recién, el centro de la coordinación. Y hace también que el movimiento sea coordinado, por ejemplo, si estamos haciendo equilibrio, si caminamos, si hacemos una actividad física, y que estos movimientos, más allá de coordinados, sean fluidos. Es lo que nos permite el andar cotidiano, tomar la decisión que me dirijo a la derecha, a la izquierda, ¿sí? Hacia dónde voy. Hay un sector que se llama tálamo y los núcleos grises. Esta sería como una etapa intermedia entre la corteza que ya hablamos y lo que sería el tronco cerebral, que lo vamos a describir enseguida. Y sobre todo acá, ¿qué radica? El control del movimiento y del tono, ¿de acuerdo? Y a ese tálamo le continúa lo que se denomina hipotálamo. Y ahí en ese hipotálamo está el control de lo que serían, ¿cómo les podría decir? Actividades de supervivencia, como por ejemplo la ingesta, control de la temperatura del cuerpo, qué es lo que hace, por ejemplo, que el individuo esté en una situación de defensa, ¿sí? O sea, es lo que controla la supervivencia del individuo. Y como les decía recién, el tronco encefálico es lo que continúa ese tálamo. Y este tronco encefálico me va a controlar justamente funciones vitales, como cuáles: el latido cardíaco. Recuerdan que yo les dije en un principio, o cuando hablábamos de circulatorio y respiratorio, hay que cuidar siempre lo que es la corteza y controlar todo lo que radica en nuestro cráneo, porque allí se regula. Ustedes algún día puede ser que no sea muy seguido, muy frecuente, pero que vean un individuo que no tiene ningún traumatismo en lo que es la parrilla costal, en el tórax, pero si tiene alguna pérdida de su masa encefálica donde esté el tronco, pierde su capacidad de regular la respiración. Ese individuo va a tener que estar conectado a una asistencia respiratoria mecánica porque no va a poder controlar inspiración, expiración, inspiración, expiración, ¿sí? Por eso es tan importante el tronco encefálico que está entre la corteza, que es lo que reviste totalmente, y el tálamo. Entonces decíamos que ese tronco regula todas las funciones vitales, la respiración que les acabo de mencionar, el latido cardíaco, el ritmo del sueño y la vigilia. Vigilia es esto, estamos despiertos todos, estoy segura, en esta clase de fisiología, que hoy excepcionalmente es a las 15. El próximo lunes ya tenemos horario 20 y 15, ¿sí? ¿Qué más regula?
el sueño, la vigilia, que son las situaciones de despertar, ¿sí? Y además hay núcleos nerviosos de los sentidos justamente, que regula, por ejemplo, los movimientos de la cabeza, laterales, movimientos del cuello, ¿sí? Entonces, ya vamos determinando corteza, cerebelo, tronco encefálico y uniendo la corteza y el tronco, lo que se denomina tálamo y el hipotálamo. Y tenemos también un sector dentro de este sistema nervioso tan rico y complejo que se denomina hipocampo y sistema límbico. Este sector es el lugar principal o sede principal de la memoria y el aprendizaje. O sea que aquí está radicado toda esta formación de ustedes como profesionales del equipo de salud y que yo también integro este equipo de salud como tantos otros. Y entonces aquí es donde radica todo nuestro aprendizaje, las técnicas, las prácticas, la teoría para después ser buenos profesionales, ¿sí? Entonces, forma parte de este sistema límbico, ¿sí? El principal acá, sobre todo, las emociones, ¿sí? En esta zona, ¿sí? Las emociones ocupan una principal ubicación. Y luego, finalmente, tenemos la médula espinal. La médula espinal comunica el cerebro y los nervios periféricos. Justamente la médula espinal está dentro de ese conducto que está conformado. Ustedes deben recordar cuando vieron en Anatomía 1 las vértebras cervicales, dorsales, lumbares, todo ese canal raquídeo que justamente contiene a la médula espinal, ¿sí? Que es frágil, fácil de traumatizarse, por eso este cordón óseo de protección. Y eso también explica nuestro cráneo, ¿sí? Un casco de protección para este tejido cerebral, este cerebro con todas sus otras partes, cerebelo, tálamo, tronco, hipocampo, sistema límbico, que es muy frágil. Y sobre todo porque el sistema nervioso, las células que lo constituyen, no se multiplican, no crecen como el cabello, las uñas, la piel, en la dermis, ¿sí? Célula nerviosa que se destruye, no la recuperamos más. Si son células nerviosas que competen al centro de la respiración, al centro de la termorregulación, lo perdemos para siempre. No hay ningún otro tipo de célula que pueda reemplazarlas, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto a la médula espinal que está dentro de ese conducto medular conformado por todas las vértebras, ¿qué es lo que hace esa médula? Conduce todas las sensaciones del cerebro y lleva los impulsos, ¿sí? Del movimiento voluntario. Por ejemplo, yo decido mover mis manos, me deben estar visualizando, yo muevo mis manos para hablar, puedo mover mi cabeza más allá de expresar las vocales, las palabras, yo muevo la cabeza, me arreglo los anteojos, tengo expresiones, ¿sí? Todo eso lo regulo, ¿sí? A través de los mensajes que salen desde el cerebro, ¿sí? Digamos, a lo que serían los efectores. Entonces, lo que sí estamos de acuerdo, que el sistema nervioso es muy complejo. En cuanto a la anatomía, algo ya estuvimos viendo, es el gran sistema nervioso central y está formado, como dijimos, por todos los órganos nerviosos que se encuentran protegidos por huesos, ¿sí? También tenemos que hacer recordar que hay una palabra que es el encéfalo. Ese encéfalo, como dijimos recién, está rodeado por el hueso del cráneo y engloba todas las estructuras que este contiene, que son los hemisferios cerebrales, con la corteza cerebral, la sustancia blanca y núcleos de la base, el cerebelo que les dije recién, y el tronco del encéfalo. Y después tenemos la médula espinal, que está rodeada justamente, como bien les expliqué anteriormente, por los distintos huesos o vértebras que constituyen lo que denominamos columna vertebral, ¿sí? Es el sistema nervioso central.
Y después tenemos lo que denominamos sistema nervioso periférico. ¿Y quién es el protagonista de este sistema nervioso periférico? Son los nervios, ¿sí? Los nervios, quienes van a ejecutar o van a realizar respuestas, ¿sí? De lo que previamente a través del arco reflejo nuestro cerebro, ¿sí? Pueda registrar, ya sea un traumatismo, una quemadura, lo que fuera que nuestro cerebro capta a través de lo que sería órganos sensoriales, ¿sí? Y después se produce la respuesta. Bueno, cuando hablamos de la funcionalidad o funcionamiento, también aquí hay cierta jerarquía, lo que se llama jerarquización, ¿sí? De modo que siempre hay estructuras superiores, ¿sí? Que rige otras. Y así, por ejemplo, tenemos funciones conscientes, ¿sí? En una función, por ejemplo, este acto de estar participando todos en una clase es una función consciente. Tenemos la estructura jerárquica superior, que es la corteza cerebral, ¿sí? Ella se encarga de la percepción. Si yo en este momento tuviese una diapo y les estoy mostrando a ustedes ahí en un ángulo de la pantalla, por ejemplo, que ya lo hicimos anteriormente, estarían registrando a través de la vista, ¿sí? Y no solamente a través del lenguaje del cual me estoy expresando. Si daría ejemplos, podrían ser movimientos, ¿sí? Es más, yo recién les hice hincapié a ustedes lo que ya aprendieron en anatomía. Entonces me estoy yendo a sus recuerdos, ¿sí? De asignaturas previas a fisiología, ¿de acuerdo? A ideas que hayan visto allí, a formas de razonar en anatomía. Por eso todas estas funciones que son conscientes son jerárquicas. Y después tenemos lo que llamamos funciones inconscientes. Estas funciones inconscientes están regidas ya por el hipotálamo, ¿sí? Y estas serían, por ejemplo, el mantenimiento del medio interno. Entonces, como funciones inconscientes tenemos, como dijimos recién, mantenimiento del medio interno, funcionamiento de los órganos, y como hablamos de los órganos, hablamos también de los sistemas, porque recuerden que los sistemas es un grupo de órganos que tienen una función definida, ¿sí? También, ¿qué rige esa función inconsciente del hipotálamo? Todo lo que son los ritmos biológicos, desde el sueño, la vigilia, todo lo que es hormonal, y aquí usamos lo que denominamos como ritmo circadiano, ¿sí? El ritmo circadiano que tiene, que es el ritmo donde se produce la mayor formación de determinadas hormonas, ¿sí? También estas funciones inconscientes me determinan las funciones de supervivencia, ¿sí? El comer, el beber, o sea, nuestra capacidad de hidratarnos, ¿sí? Las situaciones de huida o lucha, ¿sí? Acá también en esta función inconsciente regida por el tálamo está todo lo que serían, ¿sí? Las conductas de supervivencia. Entonces, hasta ahora ya vamos viendo lo complejo que es el sistema nervioso. Pero sí tienen que tener algo en claro. Todo este sistema nervioso con toda esta complejidad actúa como una unidad. Es una sola unidad en que las distintas estructuras realizan sus funciones de forma simultánea, pero todo está coordinado. Entonces el sistema nervioso es una sola unidad, pero hay una coordinación tan exquisita, ¿sí? Que todo es simultáneo. O sea, simultáneamente respiramos en este momento, simultáneamente nuestro ritmo cardíaco está también funcionando, estamos en una situación de vigilia, estamos realizando pensamientos, aprendizaje, ¿sí? Esto tiene que quedarles a ustedes claro. Entonces, tanto las funciones conscientes como las inconscientes están íntimamente relacionadas o imbrincadas o articuladas, cualquiera de estas palabras es válida, ¿sí? Entonces, la corteza y el hipotálamo están en continua comunicación, ¿sí? Y ambos sistemas participan de todas las funciones, sean conscientes o no, ¿sí? Entonces, ¿quién de nosotros se levanta a la mañana y dice, bueno, ahora empiezo a respirar?
Ninguno, porque respiramos en estado de sueño, en estado de vigilia, nos estamos bañando, haciendo gimnasia, viendo una película. Entonces se dan cuenta que lo imbrincado, complejo, armonioso que es el sistema nervioso, ¿sí? Ninguno de nosotros dice, bueno, ahora mi tubo digestivo tiene que empezar a secretar ácido clorhídrico. No, no. ¿Por qué? Porque a la medida que yo degluto, tomo la decisión de deglutir un alimento, una fruta, un dulce, ya mi aparato digestivo, que ya no es voluntario, que está en todo, después de la deglución, ya mi aparato digestivo son todas funciones involuntarias, se prepara justamente para degradar esos nutrientes que van a ser parte de mi estructura física. ¿De acuerdo? Entonces, esto sí yo quería que a ustedes les quede bien claro, ¿sí? De lo complejo, pero coordinado que es el sistema nervioso, tanto central como periférico. Y bueno, y finalmente, para que nuestra actividad sea ordenada y sea eficaz, la corteza cerebral gestiona continuamente todas estas funciones. Entonces, en cada instante, ¿sí? Somos plenamente conscientes, ¿sí? Y eso es lo que hace que nuestra capacidad de concentración, en la medida que nosotros nos dispongamos, ya sea en un laboratorio, en el momento que ustedes tengan ya como profesionales actuar frente a un paciente en una urgencia, permita rescatar lo que en una época de estudiante aprendieron por vocación. Entonces, muy enriquecedor toda esta etapa de estudiante, porque ustedes ahora están acompañados, ¿sí? En la formación, preparándose para un futuro donde van a estar solos, ¿sí? Y ya va a depender de ustedes todas las decisiones que tomen. Ya no van a tener al docente, a otro compañero, que puedan, donde puedan ante una duda, o un libro para ir a consultar. Por eso es tan rica esta etapa de formación, porque ustedes tienen que afianzar los conocimientos para ese instante en que estén solos como profesionales y, ¿por qué no decirlo?, buenos profesionales, conscientes de lo que están haciendo por ese paciente. Bueno, les había dicho que el sistema nervioso es un sistema nervioso que no se reproduce, ¿sí? Pero todo está regido en muchas estructuras que denominamos ya, y ustedes ya lo saben, neurona. La neurona es la célula, ¿sí? Típica del sistema nervioso, pero una neurona no actúa sola, sino es el sistema nervioso, porque una neurona es la unidad anatómica. Existe lo que se llama unidad funcional, que es el arco reflejo. Por ejemplo, ustedes están escuchándome, están interpretando y aprendiendo, pero antes de eso están captando el sonido de lo que yo digo en español, por eso me entiende, pues si yo hablase en francés o en italiano no podría ser así. Ustedes están en este momento registrando con atención, memorizando, haciendo recuerdo de lo que saben en anatomía, ¿sí? ¿Para qué? Para poder avanzar en la formación a través del aprendizaje. Más adelante vamos a ver bien lo del arco reflejo, pero ahora sigamos hablando de las neuronas. En el cerebro adulto, en cualquiera de nosotros se calcula que hay 86.000 millones de neuronas. ¿Escucharon bien? 86.000 millones de neuronas. Y cada una de ellas, ¿sí?, tiene su propia información que luego envía, ¿sí?, a otras de las que también recibe información. Y esa unión o esa conexión, vamos a ver más adelante, se denomina sinapsis. Pero no solamente tener en cuenta eso, el número de millones de neuronas, sino que a su vez, cada una de ese millón de neuronas puede conectarse hasta con otras 50.000. O sea, si vamos a ver la cantidad de conexiones que hay, imagínense ese número que les dije recién, 86.000 millones de neuronas que a su vez
pueden conectarse con otras 50.000. O sea, son números grandísimos de conexiones neuronales, ¿sí? Así de impresionantes en nuestro sistema nervioso. Y también saber que no está plenamente desarrollado. Nosotros usamos un bajo porcentaje de nuestra capacidad. Entonces, todo esto es interesante, es bueno de conocer, pero sobre todo saber que es la célula que no se reproduce, no se multiplica. Célula nerviosa que muere, no la volvemos a recuperar. Y si esa célula nerviosa es parte, por ejemplo, del centro de la respiración, del centro que regula la frecuencia cardíaca, las emociones, o lo que forma parte de la vía óptica, no lo recuperamos más, ¿sí? Esto es importantísimo, sobre todo por la prevención y cuidado que tenemos que hacer de nuestra salud. Bueno, habíamos dicho que las neuronas se comunican a través de la sinapsis. Entonces, ¿qué es la sinapsis? Es la unión entre una neurona y otra célula, que puede ser otra neurona, pero también puede no ser una neurona, ¿sí? O sea que puede comunicarse a través de otro tipo de célula, de otro aparato sistema. Puede ser puede ser digestivo, ¿sí? Por eso hay un arco reflejo que a mí siempre me gusta dar como ejemplo. Nosotros en nuestros recuerdos siempre tenemos, algunos en más o en menos, el olor o el aroma de lo que se está tostando o de alguna comida rica, recuerdo de nuestro hogar o de un asado o de lo que fuera que nos satisface en las papilas gustativas. Cuando nosotros sentimos ese aroma, que puede que no sea que abramos la cacerola, sino que pasamos por un lugar, es el hecho de percibir ese aroma, nuestro organismo lo registra como que estamos próximos a deglutir esa comida y ya empieza a producir jugo gástrico, ¿sí? Como una marea de jugo gástrico, porque nuestro cerebro interpreta que el sentir ese aroma es lo previo a la deglución y nuestro cuerpo se prepara para ese bocado que tal vez no lo vamos a dar, ¿sí? Y sentir ese aroma nos evoca, qué sé yo, una reunión familiar, la invitación de nuestros amigos, una reunión de festejos, ¿sí? Miren lo complejo y hasta dónde podemos ir con una percepción a través de un órgano de los sentidos como es el olfato. Entonces, la sinapsis es la unión entre neuronas, ¿sí? O neurona y otro tipo de célula. Pero hay un lugar muy activo, ¿sí? En donde suceden este tipo de conexiones. Entonces, así hablamos también, ¿sí? Que existen dos tipos de sinapsis, lo que sería una sinapsis eléctrica y también una sinapsis química. Ahora, hay conceptos distintos entre ambas. Cuando hablamos de sinapsis eléctrica, es cuando esa unión estrecha entre neuronas adheridas mediante proteínas, ¿sí? Está lo que le confiere una a la otra mayor velocidad para la propagación de la señal, porque para eso están las sinapsis. Es para propagar una información, para propagar una señal. Yo algunas veces también describo el sistema nervioso como el circuito eléctrico de una casa. Algunos tienen, bueno, todos tenemos en nuestras casas instalaciones eléctricas, accionamos una llave y se prende tal vez la última luz de la casa, el patio, la parte más distante de la casa. Pero antes, para poder encenderse ese foquito, hubo que hacer varias conexiones. Un cable se conecta con otro cable, se conecta con otro cable. Es como que cada cable es una neurona y cada conexión entre cable y cable es una sinapsis. Para que yo pueda observar el efecto, que es encenderse la luz, que sería la acción, ¿sí? O el efecto, yo tengo que generar primero algo, que eso sería el estímulo. En este caso, que sería levantar una llave y lo que yo estoy observando como efecto es lo que veo al final.
que es en este caso del ejemplo de la electricidad, cómo se enciende un foco, ¿sí? Entonces, el sentido de la sinapsis es propagar una señal, ¿sí? Para que suceda, como en el caso de este, estamos hablando de sinapsis eléctrica, es transmisión de iones. Y los iones, como ustedes ya saben, son moléculas cargadas eléctricamente, ¿sí? Entre neuronas. Entonces, ese es el proceso de la sinapsis eléctrica. Entonces, que se propague a determinada velocidad una señal, y esa señal se propaga, ¿por qué? Por la transmisión de iones. ¿Y qué son los iones? Moléculas cargadas eléctricamente, ya sea positiva o negativamente. Ahora, esa señal que es eléctrica circula de una neurona a otra neurona en ambos sentidos, o sea que es bidireccional. Y esto posibilita, ¿sí?, la sincronización entre neuronas para que mantengan un ritmo acoplado, por así decir. Entonces, sinapsis eléctrica, transmisión de iones. No obstante, tenemos lo que se denomina también sinapsis química. En este tipo de sinapsis, que es la química, las células ya están separadas por un espacio que es muy pequeñito, que la unidad, en este caso en distancia, se denomina nanómetros, y acá sería de 20 a 30 nanómetros, es muy pequeñito, y ese espacio que queda se llama hendidura sináptica. No hay electrones como el anterior, sino acá hay una hendidura sináptica. Físicamente sería una separación y funcionalmente es una conexión, ¿sí?, que transfiere la información de una señal a otra. Entonces hay una hendidura sináptica, pero a través de esa hendidura sí se transfiere información a cambio, ¿a partir de qué? De estructuras químicas, ¿sí?, también denominadas impulsos nerviosos. Yo sé que es mucha información compleja, a medida después la vamos a ir desmenuzando, la van a trabajar, pero esto sí o sí tengo que transmitirles. Bueno, entonces, si vamos a conceptos y descripciones, porque quienes dicen estas descripciones, la descripción de sinapsis químico la hizo un investigador que es Ramón Cajal. Él demostró que el tejido nervioso no era un entramado como una red, ¿sí?, sin solución de continuidad, sino que como cualquier tejido, ¿sí?, está formado por células, y es así que sabemos que hay millones de células y que cada una de ellas se denominan neuronas, y distinguió las partes de esta neurona. Esa neurona es como una estrella. El cuerpo celular, que se llama soma, ¿sí?, y tenemos las expansiones como espículas, ¿sí?, que son las dendritas, y una larga, ¿sí?, o sea, tenemos varias prolongaciones o expansiones, ¿sí?, pero una sobre toda larga, ¿sí?, que es el axón. Entonces, si nos ponemos a pensar, el impulso nervioso siempre entra por las dendritas, que son esas expansiones como si fuesen brazos, como si fuesen los dedos, por ejemplo, de mi mano. Soma sería la palma de mi mano, los dedos serían las dendritas, y toda la estimulación o el proceso sale por el axón. El axón sería mi antebrazo, ¿sí?, que sería la prolongación. Entonces, en esa neurona, que también ya lo vimos en descripción, cuando al principio de la asignatura veíamos las distintas variantes de células, ¿sí? Entonces, ¿qué caracteriza en esta descripción a la neurona? Un cuerpo que es el soma, expansiones o espículas que reciben, que son las dendritas, y esa información que sale, que sería el axón, ¿sí? También Cajal postuló que las corrientes de información todas fluyen desde la dendrita hacia el cuerpo de la neurona. Allí se procesa la información y de ese proceso esa información sale por el axón. Y cuando sale empieza a saltar, por así decir, ¿sí?, a través de la sinapsis a otra célula. Esto es muy interesante, es muy lindo, ¿sí? No obstante,
Hay otra, ¿hasta acá me van entendiendo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe. Ya, No, profe, está ¿sí? bien. ¿Este tema lo vieron con anterioridad o es la primera vez que lo están viendo? ¿Primera vez que están viendo? ¿Sí? ¿Primera vez, chicos? Bueno. Nos faltaría ver lo que se denomina el impulso nervioso, y donde aquí sí participan las cargas eléctricas, pero sobre todo me gustaría, como hace rato les hablé del axón y que ese estímulo salta, me gustaría aprovechar esta instancia para comentarles que en las neuronas, ¿sí? Sobre todo las neuronas que son células especializadas en transmitir tanto electricidad, y para esto modifican la permeabilidad, por supuesto, y ya saben ustedes que toda la información entra por las dendritas y sale por el axón. Cuando sale, eso es lo que se denomina impulso eléctrico. Y ahora, ¿cómo está tal la velocidad de este impulso eléctrico, que para permitir esto, el axón está envuelto, ¿sí?, por una cápsula o una capa, mejor dicho, aislante, que se denomina vaina de mielina. Y esto es lo que permite o facilita que la velocidad de ese impulso nervioso alcance hasta 120 metros por segundo. ¿Han escuchado? 120 metros por segundo. Una cuadra más o menos promedio tiene 100 metros. Imagínense, una cuadra y 20 más en un segundo. O sea, hay que decirlo así para que nos demos cuenta cuán rápido, ¿sí?, se transmite o se propaga un impulso, ¿sí? Y en el extremo de ese axón, ¿sí?, neuronal, donde está la vaina, esa vaina ya desaparece y el impulso eléctrico se encuentra con otra sinapsis, con la sinapsis que sería de otra, que sería la hendidura sináptica de otra neurona. Imagínense en un ejemplo para que tengan en cuenta. Yo creo que todos en algún momento cocinamos algo, pusimos una pava, un jarrito, algo, una sartén. ¿Quién alguna vez no se quemó o con la llama de una vela o tocó un cubierto que estaba caliente? ¿Y qué hacemos? No nos damos cuenta en qué fracción de segundo lo soltamos. Ahora, esa fracción de segundos, ¿qué ha representado? Mi piel con con toda la percepción táctil, ¿sí? Este sería el estímulo, viaja a través del arco reflejo y va transmitiendo todo hasta que mi cerebro lo interpreta que es una temperatura nociva, siento el dolor, que es algo traumático, y abro mi mano y suelto la pava, el jarrito, lo que fuera. Ahora, cuando generamos todo este circuito, estuvimos pensando, estoy tocando una pava, la pava está caliente, me quema la mano, sube la información a mi cerebro hace que mis músculos se paren y abran mis dedos y suelten. No, ni cuenta nos dimos, lo único que algunas veces percibimos, bueno, la ampolla, el ardor, el dolor. A esa velocidad es la percepción. Y también tenemos lo que se llaman movimientos, después vamos a estudiar también más adelante, los que conducen en bicicleta, los que conducimos moto, un vehículo. Hay ya movimientos que hacemos sin estar pensando, tengo que apretar, frenar, mover el pie, lo hacemos en automático, y también nuestra capacidad de reacción tiene que ser refleja rápida, ¿sí? Darnos cuenta mediante la vista o el audio, si alguien toca bocina, si está pasando algo, y ese reflejo, toda esa capacidad de respuesta que tenemos es el sistema nervioso. Y cuanto más consciente estamos, ¿sí?, más rápido es y evitamos una tragedia. Por eso se habla de no consumo de alcohol, no consumo de drogas, no consumo de fármacos que alteren nuestra conciencia al conducir. ¿Por qué? Porque eso hace que enlentezcamos nuestra capacidad de reflejos, por lo tanto la respuesta no va a ser rápida y por lo tanto podemos generar un siniestro involuntario, ¿sí?, pero
que puede perjudicar a alguien más. Este ejemplo que les doy para que ustedes vean con qué rapidez, por eso el sistema nervioso actúa y el impulso alcanza 120 metros aproximadamente por segundo. Bueno, la estructura de la sinapsis les tengo que mostrar en un gráfico, si no, no la van a interpretar, salvo que hayan visto algo en materias anteriores, no sé, en el ciclo de introducción. De todas formas, sí tenemos que conocer, y les voy a mostrar que hay receptores, hay neurotransmisores, ¿sí? Hablamos de receptores postsinápticos, la hendidura sináptica, las vesículas con los neurotransmisores, todo eso tenemos que reconocer. También si el sistema nervioso simpático o parasimpático, los neurotransmisores son distintos. El sistema nervioso simpático, sobre todo adrenalina y noradrenalina, y el sistema parasimpático, la acetilcolina, ¿sí? Después hay, digamos, secuencias y patologías, sobre todo que se manifiestan a nivel neurológico, cuando el funcionamiento del sistema nervioso o los mecanismos, ¿sí?, no tienen una sincronización acorde con la normalidad, ¿sí? Y también esto permite el descubrimiento y la investigación de fármacos para tratarlos dependiendo del origen de los mismos. Bueno, chicos, aquí vamos a parar hoy, ¿sí? Y vamos a seguir con sistema nervioso en el próximo lunes ya a las 20:15. ¿Están conectados? Yo voy a volver a poner en el grupo, pero a partir de mañana recién van a tener la clase que corresponde para la semana próxima, y si no es más también. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar del sistema nervioso, formación, estructuras superiores? Chicos, ¿nada? No, profe. ¿Hola? Bueno, entonces el material lo van a tener en el campus mañana, también con las preguntas, ¿sí? Para que ya vayan al lunes o los días que correspondan con el trabajo ya estudiado, y las dudas sí las llevan para poder intercambiar con la docente. Y bueno, ¿qué más decirles? Tenemos solamente 4 actividades antes del parcial, ¿sí? Hoy 25 y ya pasamos, disculpen, el 25 de septiembre es el tercer parcial para los que ingresaron después que yo di la fecha, y el cuarto parcial sería el 6 de noviembre. Con ese cuarto parcial ya terminamos de cursar y tendrían que ir a recuperación de parcial el 13 de noviembre solamente a los que les haga falta recuperación. Si no, ya terminarían, y son regulares muchos de ustedes, el 6 de noviembre y después hasta el examen final. ¿Alguna duda, chicos? ¿Profe? ¿Nada? ¿Preguntas? Sí, Flavia. ¿Sí? ¿Qué temas entrarían en el tercer y cuarto parcial? En el tercer parcial va todo sistema nervioso, con lo que empezamos a hablar. Son 2 clases de sistema nervioso o 3, y después órganos de los sentidos, ¿sí? Y para el cuarto... ¿Cómo? ¿Cómo? No, está bien. Esos serían los temas del tercer parcial: sistema nervioso y órganos de los sentidos. Fecha de parcial, 25 de septiembre, lunes 25. Bueno, chicos, me despido. Ya en el grupo de WhatsApp les voy a escribir, y en el campus a partir de mañana ya van a tener el material para que empiecen. Y los Disculpe, grupos... profe. Sí, Leandro, ¿sí? ¿Cuándo dijo que era el recuperatorio de los parciales? ¿13? En noviembre, el lunes 13 de noviembre, sí. Gracias, profe. Bueno, me despido de ustedes, chicos.